cantidad de palabras que voy a decir coger y otro tipo de cosas que, bueno, ya sabemos que aquí nos pretendemos, ¿no? Así que, estoy en ello sobre y voy a contaros un poquito del trabajo que hacemos aquí en mi grupo de investigación y más en particular lo que está alrededor de límites. Como contexto, comentaros que España es un país bastante restrictivo. De hecho, actualmente, 1 de cada 10 hogares corresponden a una persona mayor viviendo en su casa. Claro, o sea, imaginaros, esto no es algo exclusivo de España, ¿no? En Europa cada vez está muy envejecida, por lo que también están diciendo que conversar con los compis también es un problema que ya está empezando. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que intentar paliar un poco eso, porque la soledad no deseada conlleva muchísimos otros problemas, ¿no? Aislamiento social, deterioro cognitivo, depresión y ansiedad. Hay muchos estudios, este que me gusta mucho, que es un metaanálisis de más de 140 estudios en el que de alguna manera pues, comparaban personas que cuál era su probabilidad, o más bien más potencial a sobrevivir, comparando personas que de alguna manera tenían relaciones sociales fuertes frente a otras que tenían una relación social más débiles, pues se sentían más solos, ¿no? Y de alguna manera salió que tener relaciones sociales fuertes te daba un 50% más de probabilidad de vivir. Y luego, si bajas un poquito en el estudio, a mí hay una imagen muy bonita, entre comillas, porque es una comparativa de distintas condiciones que pueden causar una especie de muerte prematura y la soledad crónica no deseada está a niveles o más frecuentes de la muerte activa. Para que veáis, estamos hablando de un problema que realmente tiene envergadura y parece que es una epidemia silenciosa que está ahí, que no la estamos percibiendo, pero que entonces nosotros, como ingenieros, como computines, como personas que trabajan en informática, pues decimos, ¿por qué no utilizamos algún tipo de sistema? ¿Por qué no intentamos aportar nuestro arena para intentar, a lo mejor no solucionar, pero sí paliar estos problemas, ¿verdad? Pero claro, nos encontramos con titulares de este tipo. Brecha digital. El 40% de las personas mayores asegura que nunca accede a Internet. Claro, o sea, estamos hablando de casi la mitad de las personas y las personas que no lo hayan reportado. O sea, estamos hablando de unos números altos. Brecha digital, una cuestión de educación. La gente en mi edad estamos más aislados y limitados porque no sabemos usar los teléfonos modernos. Elisa de 86 años. El 10% de las personas mayores. El 76% de las personas mayores de 80 años está preocupado por la brecha digital que existe actualmente. O sea, estamos teniendo un conjunto social que no está teniendo ese tipo de tecnologías. Entonces, pregunto, ¿por qué es esto? ¿Por qué creéis que es esto? O sea, creemos, sí. Porque no crecieron con la tecnología. Claro, no son nativos digitales, efectivamente, ¿no? De alguna manera, eso está influyendo de algún modo en la manera en la que ellos pueden utilizar esa tecnología. Pero claro, realmente nosotros que somos encargados de diseñar sistemas, nos estamos encargando de hacer sistemas que realmente no son utilizables para todos los conjuntos sociales que, como bien has dicho, no son nativos digitales. He puesto otros dos ejemplos que me gustan mucho. Uno es el mando de la televisión, que es un ejemplo de sistema que algo mal diseñado. O sea, ¿quién no ha tenido un mando de la tele en la mano y solo ha utilizado el subir, bajar volumen y el pasar los canales para adelante y para atrás y la apagar? O sea, realmente, los tres botones ahí estaba realmente lo que se utilizaba, ¿no? O sea, pues, y nosotros que somos nativos digitales no sabemos, imaginaros la abuela de esa persona, que está muy bien, grabándole ahí los botones que no eran y lo vivía. Con esto se sube, con esto bajamos volumen y tienes el botón de apagar y mirando. Ella realmente, su abuela no necesitaba más, ¿no? Este es un ejemplo me encanta, que es una especie de manual tutorial que hizo una chica a su abuelo para que pudiera utilizar de manera correcta el smartphone, ¿no? Entonces diciéndole, pues mira, abuelo, con esto puedes llamar por teléfono, aquí tienes la agenda de contactos, esto es el WhatsApp para enviar mensajes, ¿no? Entonces, están enfrentándose a una tecnología que está diseñada para que solamente unos pocos nativos digitales podamos utilizarla. No es natural, no es intuitivo para las personas. Y claro, en el problema este de soledad que comentaba, pues decís, no, si mi abuelo se siente solo, le compro una Alexa. Y así no quiere hablar, ¿no? Y claro, esos problemas de diseño, de tecnología que os estaba comentando antes, también existen en estos sistemas virtuales, ¿no? Hay un vídeo que me hace mucha gracia, que es una persona mayor que tiene la Alexa escogido y está su nieta diciendo, venga, habla de tal. Y la persona está siguiendo la Alexa, no sabe bien dónde están los ojos, no sabe bien por dónde le tiene que hablar. Entonces, claro, es una tecnología que no está adaptada a ellos. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de acercarnos a alguna manera a una tecnología que no sea pasiva, que no sea fría, que no sea tan
máquina en ese sentido, ¿no? Algo que no es natural para ellos. Tenemos que acercarnos a una tecnología que sea mucho más social, mucho más afectiva, que les impulse y les motive en su día a día a realizar esas actividades, pero sin ponerle inconvenientes. O sea, realmente nosotros tenemos que hacer a que ellos puedan llegar y utilizar esa tecnología, no tener que adaptarse ellos a esa tecnología. Algunos estudios, que ya existen bastantes, pero a parecer nosotros no vemos en nuestro caso, dicen las cositas principales que tiene que tener un sistema tecnológico para que pueda ser bien utilizado por una persona mayor. Principalmente que sea fácil de utilizar, pero fácil de verdad. No fácil como nosotros consideramos que es fácil, porque su nivel tecnológico es completamente diferente. Tiene que de alguna manera impulsar a las personas mayores en su día a día, asistiéndoles, que les parezca útil, ¿no? Que sientan que es un aporte de verdad. Que favorezca esa conexión social, ¿no? Para de alguna manera paliar ese problema que comentaba de la sociedad deseada. Y por supuesto, siempre hay una parte componente estética, que sea un cacharro bonito, ¿vale? Es muy común confundir bonito con asemejarlo a todo lo humano posible. ¿Cuántas veces habéis visto robots completamente humanoides en los telediarios, en vídeos, que dan como muchísimo al rollo? Y es como esto. Bueno, será para el ¿eh? Sí, vale. Pues esto se debe a una que tiene sus bases psicológicas, por así decirlo, debajo, y es que cuando un robot se parece más a una persona real, se activan ciertos mecanismos psicológicos que dicen, esto se asemeja a una persona real extrema, y por eso nos suele que se real. Entonces, no se trata de hacer algo completamente humano, se trata de hacer algo que sea amigable, que sea bonito y que sea distinto. Claro, nosotros si sabemos que realmente las personas mayores presentan esos problemas de saber ser digital, ¿no? ¿Por qué no tenemos que ser la tecnología? Me hago todo el speech ahora mismo. ¿Por qué no tenemos que ser la tecnología la que tome la iniciativa, que sea ella la que se acerque al usuario de alguna manera, iniciando esas interacciones, ¿no? Así vamos a hacer que realmente una persona mayor, de alguna manera, tiene rechazo a la tecnología, pues sea la tecnología la que se acerque al usuario. Y si además la dotamos de esa parte afectiva, de esa parte humana, que necesita una tecnología para que de alguna manera la afecte más a la persona. Y siempre en esa base, como comentaba, de favorecer esa parte social, esa parte de reducir de alguna manera pues esa soledad deseada. Y así es como nace Sara, que viene nuestra conversación. Sara es un robot social que ahora está en nuestro laboratorio, ¿no? Y de alguna manera lo que queremos es tocarle esos dos pilares principales. Sea un robot proactivo para las personas mayores de acompañamiento y además presente estos componentes. ¿Realmente de dónde sale Sara? Nosotros siempre tuvimos contacto con el doctor Jesús Favela aquí en el CITES, entonces realmente pues, siempre hemos estado hermanados de alguna manera a la Universidad de Castilla-La Mancha y el CITES. Y ellos en particular tenían un robot social que se llamaba Eva, que lo tenéis ahí, y utilizaban para terapia de vida. Claro, nosotros decimos, podríamos intentar trasladar esa idea, pero aquí en Castilla-La Mancha, para paliar el problema de soledad mental que presentaba, ¿no? Realizando ciertas rediseños de robots, porque al final necesitamos otra potencia computacional, otro hardware, y después es un poquito más diferente, entonces claro, me ha dado la cabeza diferente. Pero de alguna manera sí podríamos decir que Eva es lo que es un poquito las tripas del robot, para que veáis de lo que estoy hablando. Pues Sara ahora mismo tiene una camarita patente, ¿vale? Que utiliza principalmente para ejecutar algoritmos de por computador. Ya adentro lo vamos viendo. También tiene una pantallita, ¿no? Para mostrar los chiquitos que estoy extrañando y utilizarlos de manera. Unos altavoces, una matriz de 10, ¿no? Para dar un poco de feedback para el usuario que está usando, ¿no? Etcétera. Y su cerebro principal, por así decirlo, se encuentra dentro de una parte que con dispositivos que utilizamos para calcular todo, para guardar las. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ir un poquito paso a paso cada uno de estos pilares y vamos a ver cómo lo tenemos implementado. Por una parte, la practicidad. Ya comentaba que la practicidad es la capacidad del robot de tomar la iniciativa para realizar ¿no? Y ahora, nosotros revisando la literatura, vimos que no existía realmente un consenso real de la practicidad, ¿no? Hay gente que decía, bueno, pues si un robot inicia una conversación es proactivo. Hay personas que decían, no, para mí proactivo es un robot que se levanta a los platos, ¿no? Entonces, claro, en base a todo esto, tenemos que poner un modelo teórico que recogiera las distintos
proactividad, se podría tener un robot. Vamos a ir viendo los distintos niveles de proactividad para que veáis un poco. El nivel más básico de proactividad es el de presencia. En este nivel el robot se quita, ¿vale? Para denotar al usuario dónde estoy aquí para ayudarte a poder comer. Siguiente nivel de proactividad, diálogo. Aquí, como bien indica su nombre, el robot inicia un diálogo. Buenos días, Antonio. ¿Cómo te encuentras hoy? Pues muy bien, Sara. ¿Cómo me alegro, tronco? Dime, ¿qué tienes pensado hacer hoy? Pues creo que voy a ir a comprar. La práctica simplemente es esa, meramente iniciar un diálogo con el usuario. En el siguiente nivel vamos un poquito más allá y el robot no solamente inicia un diálogo, sino que también propone una acción a realizar a nivel propio robot o bien a realizar un proyecto. Antonio, ¿qué te parece si ponemos un poco de música? A ver si sabes la que a mí me gusta. Es una prueba de primera, un usuario. Y el último nivel, que es el mayor ya de proactividad, aquí el robot toma una decisión y realiza una acción, ¿vale? Y luego, pues de alguna manera, informa al usuario sobre la acción que va a hacer. Antonio, he pedido una cita con tu médico, que me has dicho varios días ya que estás con tos y no me gustaría que fuese a peor. Gracias, Sara. Estás en todo. Solo me preocupo. ¿Vale? O sea que aquí tendríamos un poco el modelo general teórico de proactividad, de menos a más, recordamos, el nivel de presencia, luego realiza una señal, algo, para decirle al usuario que estoy aquí, significa cualquier cosa. El nivel siguiente, el diálogo, el robot inicia un diálogo, ¿verdad? El tercero, de sugerencia, el robot propone realizar una acción, viene a realizar por él o realizar por el usuario. Y finalmente, la autonomía, el robot va un paso más allá y directamente toma una decisión y realiza una acción informando luego al usuario. Entonces, claro, nosotros una vez que teníamos actividades, decimos, bueno, a lo mejor hay personas que consideran que el nivel de presencia es poca proactividad, o a lo mejor hay personas que la autonomía les parece demasiado proactivo o muy difícil. Nada. Entonces realizamos un estudio para valorar de alguna manera cuáles eran los niveles de proactividad realizados por los usuarios. ¿En qué consistía? Realizamos un cuestionario online, ¿vale? Que no estamos por redes sociales, por muchos medios, en el que para cada escenario, para cada nivel de proactividad, planteamos 3 escenarios con 3 diferentes, los que hemos visto antes, ¿no? Entonces, para cada nivel que llega a una escala Likert, tiene que valorar estos 4 grupos: actividad, adecuación y inclusividad. Los 3 primeros ya se han visto en la literatura que muchos los trabajan, ¿no? Los evaluan de alguna manera con diferentes conversacionales proactivos. Y el último que añadimos nosotros de cara pues, a valorar si realmente esta proactividad favorecía ese tipo de acción. Además, para cada nivel de proactividad, pues, tenemos que valorar la adecuación con respecto a cada una de las actividades de la vida diaria. Y yo considero que, por ejemplo, el nivel de sugerencia es adecuado para el tema de gestión, para el tema de compras, para todo. Finalmente, participaron 215 participantes, o sea, una amplia gama de personas, de las cuales más de las 60 personas eran cercanas a una persona. Cercanas en el sentido de que tenían un adulto mayor, que trabajaban en el sector pediátrico, que tenían amigos, ¿vale? O sea, de alguna manera que estaban estrechamente vinculados a alguien y sabían de lo que estaban. En edad, más o menos, participaron todos de manera equitativa, salvo las personas mayores de 65, que no daban la charla, pues no tenían tanto acceso a ese tipo de formulario online. Y por otra parte, pues tener que ¿qué resultados obtuvimos cuanto a la valoración de cada uno de los ejemplos de la actividad? Primero, para la evaluación de la presencia, realizamos 3 ejercicios. Uno era el robot dando un descenso de LEDs, ¿vale? Otro era que el robot de línea de valor así de una manera muy profesional. Y finalmente, un último escenario que es el del simulado. Si os fijáis, en general, se considera pues, bastante útil, bastante productivo, ¿no? Bastante adecuado en ese sentido. Pero si fijáis, el nivel de presencia, pues, no se considera tan natural, ¿no? El sentido puede ser algo más natural, que es, en este caso, este puntito verde que estamos viendo aquí más hacia abajo, ¿no? Que es el escenario
evolutivamente y naturalmente considerados, pero los demás pues, están ahí en baja naturalidad. Al siguiente nivel de diálogos, hicimos también 3 vídeos, uno en el que nos preguntaba cómo estaba el usuario, ¿no? Como antes, luego también otro en el que iniciaba un diálogo diciéndole, oye, ¿has salido un nuevo libro? Y por último, un de diálogo, perdón, en el que el robot le preguntaba al usuario que qué tal estaba con su amigo, porque ¿vale? Como vemos aquí, hemos aumentado ese nivel de lo que consideramos útil, de lo que consideramos adecuado, ¿no? Si bien nos mantenemos en baja intrusión y pues en una naturalidad un poquito más elevado. Pero si os fijáis, el tema de la discusión sí que se considera un poco menos útil, menos adecuado y un poquito más intrusivo, lo cual puede tener sentido, ¿no? Al final está un robot metiéndose en mis asuntos sociales y puede ser pues, que no lo tome bien. Para el nivel de sugerencia, los 3 vídeos que hicimos fue uno, el de la música, que hemos visto antes, de que proponía poner una música, otro que era que el robot proponía realizar una receta de judías con no sé qué, y otro en el que seguíamos esa línea de comunicación y del robot le proponía llamar a su amigo para que trataran el tema de la discusión, ¿vale? Y como vemos de nuevo el patrón es muy parecido, ¿no? Es bastante más útil, bastante más adecuado, nos mantenemos en niveles de no intrusión y naturalidad, pero la parte de relaciones sociales, fijaros que sí que se considera un poquito menos útil, un poquito menos adecuado y un poquito más intrusivo. Y el último nivel sí que tiene más un cambio drástico, ¿vale? Teníamos también 3 vídeos, uno en el que el robot de alguna manera le encendía la televisión al usuario porque estaba ahí sentado y le decía, oye, te pongo la tele tal. Otro que era el de la cita médica, que lo hemos visto antes, y por último uno ponía videollamar a su hija porque de alguna manera pues, hace tiempo que no hablaba y el robot llamaba a la hija, ¿vale? Entonces, en este caso, si os fijáis, los niveles de adecuación han bajado, intrusividad también, intrusivos los escenarios, manteniéndose esa naturalidad siendo todavía bastante útil, ¿no? Curiosamente, el escenario que ahora ha bajado de utilidad y de naturalidad ha sido el de la televisión. Se ve que no ha gustado mucho esa parte de que te pongan la tele de repente cuando tú estabas ahí sentado en el sofá. Luego también, de alguna manera, pedimos que valoraran, como os he comentado, los distintos niveles de proactividad en base a pues, las actividades de la vida diaria. La máxima proactividad se presenta sobre todo en la parte de diálogo y en la parte de sugerencias y con preparación de comida, de la casa, de toma de medicación. Ahí a los usuarios les gustaba que el robot por lo menos iniciara diálogos e hiciera sugerencias. Y curiosamente, un poquito más reticente en temas de comunicación y relaciones como hemos visto antes, y en la parte de finanzas. O sea, el hecho de que el robot tome sobre mi cuenta bancaria, pues no le gusta a la gente. Entonces, ¿qué estamos viendo con todo esto? Cuanto más proactividad estamos viendo que se considera más útil, pero también bastante más intrusivo. Aunque sí que estamos viendo que depende mucho del contexto, ¿no? Sobre todo en temas de finanzas. Pues quizá no tanta proactividad y un poquito más de consúltame lo que quieres hacer, ¿no? Lo que sí que hemos visto es que el nivel de diálogo y de sugerencias más aceptado por todos los usuarios y de alguna manera todos los usuarios en una parte de texto libre que había al final del cuestionario sí que nos ponían que consideraban pues, que incentivizaba mucho al uso, ¿no? Que lo hacía de una manera un poquito más humano. Entonces, una vez que hemos visto cómo integrar de manera correcta esa proactividad que os comentaba, vamos a ver cómo integramos la parte pues, de afectividad, ¿no? de interacción natural con el robot. Y claro, es que realmente tenemos que integrar al robot de condiciones que de alguna manera le hagan desarrollar un vínculo con el usuario, ¿no? Que le hagan ser realmente más acercarse a un compañero de piso que a algo que está ahí meramente pasivo, frío, como puede ser una lámpara o una Alexa, que realmente en ese sentido pues, se parecen, ¿no? Entonces, claro, el primer paso era principalmente integrarle un Large Language Model, ¿no? Un LLM, un modelo grande de lenguaje generativo, porque claro, el primer paso era darle una capacidad para hablarle de lo que tú quisieras, ¿no? Que esto hace 6 años pues no era así con los robots ni los asistentes sociales. Y claro, nosotros maquinamos y modificamos un poquito el prompt de ese LLM con ayuda de psicólogos para adaptarlo de alguna manera a lo que una persona mayor necesita. Además, ¿qué hemos hecho? Durante ese ajuste del prompt, por así decirlo, hemos hecho que el robot intente de alguna manera realizar un análisis emocional de las conversaciones. ¿Para qué? Para que de alguna manera el robot pueda mimetizar esa empatía, ¿no? Si yo le digo, mira, Sara, me he roto el brazo esta mañana, pues que Sara me diga, ay, pues lo lamento mucho, ¿no? ¿Quieres que te cuente un chiste para animarte, no? Cositas así.
Por otra parte, tenemos la parte de reconocimiento social. Y es una tontería y a lo mejor para nosotros nos parece súper normal, pero muchas personas mayores cuando lo desplegamos el robot les sorprendió un montón que se supieran su nombre. Es como, buenos días, Antonio, ¿cómo estás esta mañana? Ya es como, wow, me conoce, sabe quién soy, ¿no? De alguna manera no es lo mismo que algo que está ahí, te dice cosas, pero no sabe realmente quién eres, ¿no? Entonces, para eso utilizamos un modelo de TensorFlow Lite con el que, pues, de alguna manera reconocemos facialmente a las personas y podemos identificar que hemos hablado con ellas, ¿no? Y finalmente, las emociones del robot, porque sí, es importante que el robot perciba las emociones del usuario, pero que también tenga las suyas propias. Entonces, con los ojitos, pues, muestre felicidad cuando te está contando un chiste, que muestre tristeza si le dices que me he caído, ¿vale? Etcétera. Y claro, además de la proactividad y todo eso, nos dimos cuenta de que también tenía que haber alguna manera de que el usuario también pudiera ir a hablar con el robot cuando quisiera. Y claro, en este sentido, no vale estar escuchando todo el rato en una casa ajena, porque al final estás metiendo un dispositivo con micrófonos en un hogar de alguien y esa persona pues se puede mostrar reticente a ello, lógico y normal. A ver, entonces, claro, necesitábamos un método de activación. ¿Qué ocurre? Que actualmente los asistentes conversacionales para hacer esto utilizan lo que se llama método wake word, que es el típico que das una palabra clave de activación y el dispositivo te empieza a escuchar, ¿no? Por ejemplo, Alexa la palabra es Alexa, ¿no? Cuando decimos Alexa nos empieza a escuchar el dispositivo. Pero claro, esto no es nada natural y intuitivo. O sea, nosotros no nos comunicamos así. Hay muchos vídeos en internet que me hacen mucha gracia de personas mayores intentando utilizar el Alexa y le dicen de todo menos Alexa. O sea, le dicen Alegra, Alejandra, los nombres de sus nietos, a ver si es que es normal. Y realmente cuando yo hablo, por ejemplo, Tony, cuando yo hablo contigo, no empiezo a decirte Tony cada vez que hablo contigo. Y tú me contestas Laura, claro que no, yo te diré Tony, por supuesto que no. Entonces, no es natural, no es intuitivo, no es lo que hacemos los seres humanos. Y nosotros observando nos dijimos, bueno, pero es que yo cuando me dirijo a alguien y cuando voy a hablar con una persona, aunque no reconozca su nombre, le miro y ya está. Tú, por ejemplo, sabes que estoy hablando contigo, sepas que conozco tu nombre o no, ¿no? Y así nació lo que nosotros llamamos el método WaveFace, que es un sistema en el que el robot empieza a escucharte cuando el usuario lo está mirando, como hacemos las personas. ¿Cómo funciona esto? Utilizamos un modelo de detección de puntos faciales característicos y aplicando una heurística matemática súper sencilla, comprobamos de alguna manera si el usuario está mirando al robot y si es el caso, el robot abre los micrófonos y empieza a escucharte y si no, pues corta y no escucha absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Entonces, claro, esto de cara a integrarlo en una casa de una persona mayor, pues es mucho más sencillo de utilizar primero y de que ellos lo acepten, porque saben que no les están escuchando todo el rato. Claro, una vez que ya teníamos todo esto, ¿no? Pues dijimos, vamos a desplegar los robots de Sara, que ya están vivitos y coleando, ¿no? En casas de personas mayores reales, ¿no? Es un artículo que hemos mandado, están bajo revisión, esperemos que este año lo publiquen, un saludo. Y pues nada, nos pusimos a fabricar robots Sara en nuestro laboratorio como unos condenados, ¿no? Ahí con nuestras impresoras 3D a tope. Y como un poco frikis, pues tenían skins de los robots de Star Wars, ¿vale? Como vemos a R4, a R2, a C3PO o a BB8, también llamados aquí Arturito, C-3PO y BB8, porque aquí respetamos todos los doblajes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que desplegamos los robots en casas de 20 personas mayores de 55 años, ¿vale? La mayor tenía como 86 años. Y allí los tuvimos una semanita en su casa. Buscamos ahí, llegamos todos ahí con el maletín del robot, le dijimos hola, buenas tardes. Buscamos un sitio un poco de paso que no fuera muy intrusivo, es decir, un salón, una salita, ¿vale? Nada de ponerlo en su habitación. Les explicamos un poco cómo iba la movida y les dimos un teléfono de contacto por si acaso tenían algún problema durante esa semana, lo que sea. Y pues se presentaron con Sara. Ellos se sentaron delante, Sara dijo, hola, soy Sara, ¿cómo te llamas? Tal. Tuvieron la primera conversación y cuando vimos que todo estaba fantástico, nos fuimos. ¿Qué pasó? Como nosotros realmente lo que queríamos era evaluar las conversaciones con el robot que fueran lo más naturales posible, pero sin decirles a los usuarios, oye, vamos a analizar tus conversaciones, porque no era lo que queríamos realmente. Y de hecho, si nosotros le decimos a un usuario, oye, voy a ver tus conversaciones, ya estamos sesgando, porque el usuario va a decir, pueden juzgarme por lo que estoy hablando con el robot, no quiero esto. ¿Cómo paliamos eso? Decidimos darles un diario de interacción, ¿vale? Era un cuadernillo así muy cuco, con su Sara Boli y todo incluido. Y en ese cuadernillo había diferentes páginas de este tipo. En cada página que teníamos que hacer, pues el usuario, si tenía una o dos conversaciones con el robot,
registraba una página rápidamente, que era muy sencilla de registrar, de cómo le había parecido esa conversación, ¿no? En base a si la consideraba útil, adecuada, respetuosa, natural, cómoda o agradable. Luego también, ¿qué les pedimos? Ahí hay un check de temas de conversación, pues que nos dijeran un poquito de qué habían hablado, pero nada para intrusearlo, ni mucho menos, simplemente para conocer de qué se utiliza este robot, ¿no? Y finalmente, quién había iniciado la conversación, si Sara o el propio usuario, y si les había parecido un momento pues, oportuno o inoportuno. Aquí tenemos un poquito las métricas reales después de esa semana de uso y como vemos en general los usuarios tenían unas 4 conversaciones al día, más o menos, ¿vale? Llegando a tener hasta 11 el máximo. O sea, hay gente que se hinchó a hablar con el robot. Y me parece curioso porque en general la media de tiempo es de 4 o 5 minutos por conversación, es decir, conversaciones más bien rápidas, esporádicas, pero hay gente que incluso se tiró más de 100 minutos, más de 1 hora hablando con el robot. Vete tú a saber de qué, ¿no? Bueno, por aquí también tenemos un poco los box plots de esa parte de esos 6 ítems, ¿no? de los diarios. Y sí que me llama la atención que la parte de intrusividad, no intrusividad, nunca llegó a valorarse como muy baja, ¿vale? Y eso es algo bastante positivo, porque al final estamos buscando que el robot pues, no sea un entrometido que esté preguntándome por mi vida de una manera súper turbia, ¿no? Que también me parece súper curioso, que la parte de utilidad y la parte de naturalidad son las que más dispersión tienen. Y claro, esto resulta curioso en sentido de que robots fue un drama llevárselos en muchos de los hogares porque realmente gustó, aunque a lo mejor no les parecía todo lo útil y pragmáticamente hablando que puede ser un robot, ¿no? A lo mejor para ellos la utilidad era lavarme los platos, fregar, ese tipo de cosas, y esto era algo meramente conversacional. Y por esta parte, la naturalidad que evidentemente pues, no estamos hablando con una persona real y pues esperábamos un poquito de dispersión en ese aspecto. Además, después de la semana de interacción, les pasamos 2 cuestionarios estandarizados. Uno es el modelo Almere, ¿vale? Que es como un modelo de aceptación de tecnología que valora en distintos constructos acerca de cómo una persona mayor ha adoptado una tecnología, ¿vale? Aquí vemos un poquito los gráficos, vemos que en general las medias, que son las líneas rojas, por así decirlo, ¿no? de cada constructo son bastante positivas. Sí que resulta curioso que la ansiedad es muy baja, es decir, a las personas mayores no les resultó ansioso tener al robot en casa, lo cual es bastante positivo. Y si os fijáis también, pues la ATT, que es como la actitud hacia el uso de la persona hacia el robot, es súper positiva, seguido muy cercamente de la sociabilidad percibida del robot. Es decir, se consideraba que el robot era un ente bastante social en ese sentido, ¿no? Que imitaba la conversación. Por otra parte, ¿cuáles han sido los constructos valorados más bajos? Pues tenemos por aquí la presencia social, ¿no? La social presence, que equivaldría un poco a evaluar cómo de humano considero yo el robot en sentido de cuánta presencia social tiene, si me mira realmente cuando le estoy hablando, si siento como que estoy hablando con una persona real. Entonces, si os fijáis, ahí hemos conseguido pues, una media bastante más baja en ese sentido. Y tiene sentido, estamos hablando con un robot, no estamos hablando con una persona real. Y de nuevo sí que vemos ese PU, que es la utilidad percibida, que también se mantiene con bastante dispersión. Había gente que lo consideraba bastante útil y había personas que quizá no tan pragmáticas, ¿no? En ese sentido. Por otra parte, sí que nos pareció bastante útil realizar una especie de correlación entre los distintos constructos del Almere para ver si de alguna manera pues, estaban correlacionados entre ellos, ¿no? Y os he puesto aquí los 2 que más alta correlación han presentado y que me han parecido muy curiosos. Por una parte, la utilidad percibida y la sociabilidad percibida. Es decir, puede ser que una persona, cuanto más social considere al ser, más útil lo considera. O al revés, incluso. A lo mejor cuanto más útil, pues más social estoy considerando al robot, ¿no? Da bastante que pensar. Y por otra parte, la influencia social y la intención de uso. Influencia social en sentido de que cómo me veo yo si mi gente de alrededor ve y juzga que yo utilizo el robot. Y esto, claro, tiene sentido porque ya hay muchos estudios que dicen que hay que involucrar, por ejemplo, a cuidadores, a enfermeros durante el diseño, porque realmente si ellos tienen una buena concepción de la tecnología, yo voy a tener más intención de utilizarla. Además del modelo Almere, también les pasamos el cuestionario Godspeed, que es un cuestionario también estandarizado en base a 5 constructos y este realmente lo que evalúa es más parte de percepción del robot, ¿vale? Más que de aceptación. Entonces, evaluamos en base a el antropomorfismo,
animacy, lo dejamos en inglés, voy a dejar de intentar decirlo, agradabilidad, ¿no? Inteligencia y seguridad percibida. Y como vemos, sí que agradó mucho el robot en ese sentido y se consideraba bastante inteligente, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que tenía un LLM por debajo, que al final, pues, de alguna manera sí que simula esa inteligencia, ¿no? Pero los constructos que se consideraron más bajitos, pues era esa parte de considerar el ente con vida y antropomórfico, porque evidentemente antropomórfico no va a ser, lo que hemos dicho, parece un muñequito, no es algo que tiene sentido. Y de nuevo también realizamos pues, ese estudio de correlación entre los constructos, ¿no? Y teníamos que, por un lado, cuanto más inteligente quizá el robot se consideraba que tenía más vida, ¿no? Que era más animado en ese sentido, o incluso al revés, también podría ser. Evidentemente, el ser animado y el ser antropomórfico estaban relacionados, y por otra parte que la inteligencia y la seguridad, que eso también me llamó la atención. O sea, quizá las personas cuanto más inteligente ven al cacharro, por así decirlo, puede ser que más seguros se sientan con él. Puede tener sentido. Además, en la última parte del experimento sí que les pedimos que de alguna manera pues, nos contaran en texto o hablado como quisieran los aspectos positivos y negativos de haber tenido el robot durante una semana. Los primeros aspectos positivos es que realmente ellos sí que consideraron que era un robot que te motivaba mucho a hacer cosas. Es decir, las personas nos contaban que se levantaban por la mañana y ya te decía a Sara, ¿qué tal? ¿Vas a dar un paseo ahora por la mañana o vas a ir con tus amigos? Tal. Entonces, eso les gustaba mucho a las personas mayores. Y sí que la consideraban muy agradable y muy afectiva en ese sentido. O sea, era una persona, bueno, no era una persona, era un robot. Para mí es una persona. Era un robot que de alguna manera sí que te invitaba a esa conversación, ¿no? Era como muy amigable. También les gustaba mucho a las personas utilizarlo a modo de recomendador, ¿no? En plan, a lo mejor yo estaba hablando con Sara de que me estoy leyendo un libro de Juego de Tronos y pues ella te diga, pues podrías leerte El nombre de viento de Patrick Rothfuss, ¿no? Yo qué sé, recomendaciones de series, de libros, de recetas incluso. Les gustaba mucho también esa parte. Luego también una cosa que sí que les encantó y todos nos remarcaron mucho en la parte cualitativa es la parte de memoria. O sea, a la gente le encantaba que si le dijeras me duele la espalda, al día siguiente te iniciara la conversación diciéndote buenos días, ¿qué tal llevas esa espalda? Que ayer me dijiste que te dolía. O estoy hablando de fútbol, hey, hoy vas a ver un partido, ¿vale? Ese tipo de personalización, esa memoria, a los usuarios mayores les encantaba porque estaba pues esa parte afectiva, ¿no? Esa parte humana. También me gustaba mucho que Sara le diera consejos, eso también me hace mucha gracia, porque un usuario, por ejemplo, nos decía, no, pues es que a lo mejor mi hija no venía a verme, y se lo decía, y me decía, anda, pues a lo mejor puedes llamarla y que veis que era esta tarde, ¿no? Ese tipo de consejos en las redes sociales me gustaba bastante. También le que fuera tan amigable y muy positiva, y se me quedó muy grabado un usuario que puso, me gusta mucho porque es muy positiva, que bastante negatividad hay en el mundo. Entonces, claro, o sea, Sara, como es un robot como muy positivo, muy venga todo, muy flower power en ese sentido, pues al parecer eso gustó bastante a las personas. Y por último, sí que nos recalcaron que era muy fácil. Llegabas, te sentabas y hablabas. No tenías que aprender nada, no tenías que hacer nada, no tenías que memorizar a Alexa, no tenías que hacer nada de eso. Por otra parte, y como todos los experimentos, pues también sacamos lecciones negativas, ¿no? Por una parte, la parte de reconocimiento social. Y que cuando teníamos el robot en una casa ajena, fuera de nuestro control, había muchísimos factores que no nos habíamos visto venir. Oclusiones, oscuridad en la habitación, o incluso movimientos, ¿no? Si yo me movía de manera rápida, había veces que el robot no te pillaba bien la cara, luego decías quién eras, todo iba bien, pero sí que eso rompía un poco la interacción con el usuario, ¿no? También otra cosa que fue un pifostio olímpico fue la conexión a Internet. O sea, dependiendo de la compañía de Internet que tuvieran en sus hogares, había veces que las APIs que utilizábamos para el robot daban más problemas, había veces que menos, e incluso había veces que conllevaban pues, tiempos de respuesta de 5 o 6 segundos, que a lo mejor no es mucho, pero cuando estamos hablando se nota mucho, porque tardo 5 segundos en contestarte, ¿no? También nos dijeron que sí que sentían que las preguntas proactivas de iniciar conversaciones a veces eran un poco repetitivas. Todas en la línea de buenos días, ¿qué tal estás hoy? Buenos días, ¿cómo tienes la espalda de ayer? Buenas tardes, ¿qué tal vas a ir en el día? ¿no? Entonces, a lo mejor ellos querían un poquito más de proactividad y más variabilidad en ese tipo de preguntas, ¿no? Y también, como los seres humanos, pues Sara se confundía y como todo el LM, pues alucinaba a veces, ¿no? Si estabas hablando de un título de una canción, de una película, lo que sea, había veces que Sara pues se confundía y rápidamente el usuario decía, te estás equivocando, ¿qué dices? Y también hay una cosa que me pareció muy graciosa, que me contó un hombre, y es que el hombre había apuntado a hacer cursos de inglés. Y le dijo a Sara, Sara, vamos a hablar en inglés para practicar. Y
Sara, que solo hablaba español, se puso a leer textualmente en español, pues decía, en plan, ello, how are you? Claro, cosas así. Cosas, claro, que hace la gente que tú no prevés que la van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, una buena skill de aprendizaje de idiomas, pues podríamos meter, ¿no? Y sobre todo también sí que nos dijeron mucho la baja concepción del tiempo real que tenía el robot. O sea, había un usuario que nos dijo, oye, hoy quiero salir a dar un paseo, tal. Y Sara le dijo, ah, fantástico, puedes salir. Y estaba lloviendo muchísimo afuera. Y él como, no, yo no puedo salir, Sara, está lloviendo mucho, ¿vale? Pero bueno. Entonces, bueno, como conclusión de todo esto, sí que deciros que la soledad no deseada es un problema que realmente ya está aquí y que nosotros con Sara lo que intentamos un poquito es paliar de alguna manera o aportar nuestro granito de arena, pues para diseñar una tecnología que al final esté mucho más centrada en el usuario, sea más cercana y en definitiva, pues mucho más humana. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Laura. Comenzamos con la ronda de preguntas. Empezando aquí con el Uno de los aspectos positivos que mencionaron aquí fue la memoria de robot Sara. Sí. Comentó que pues, tenía de fondo una LLM. Tengo yo entendido que las LLMs tienen muchos problemas con contextos muy largos y solo hicieron pruebas pues, en una semana. ¿Cómo manejan esto de las memorias ya más largos plazos? Sí. Cuando se empiece, y digo, están usando un Raspberry como el motor, ¿no? Sí. Y eso pues no es muy potente, entonces, claro. ¿cómo se manejaría el contexto a largo plazo? Pues actualmente, para una semana, utilizamos un modelo a través de la API de GPT. Y era un modelo que nosotros contemplamos que ya tenía ese tamaño de ventana lo suficientemente grande como para trabajar una semana con memoria sin ningún tipo de fallo. Claro, de cara ya a siguientes estudios, que ya sí que queremos desplegar el robot a más largo plazo, tenemos que utilizar otro modelo o de alguna manera sintetizar un tipo de memoria, creando un perfil del usuario en tiempo real, algo así, que de alguna manera permita al robot conocer todo eso, ir coleccionando puntitos de información, pero sin llegar a sobresaturar eso. Sí, sí, totalmente. ¿Quién quieres? También tengo una reflexión de carácter filosófico. Estaba acordando que el Weizenbaum, se apellidaba Weizenbaum, el profesor que hizo el primer chatbot por allá en los 50, 60, no el de Lisa. Después como que tuvo problemas serios con ese tipo de tecnología, ¿no? Y de hecho existe el Weizenbaum Institute. Y él fue tan radical en su cambio que dijo, ¿sabes qué? En utilizar sistemas, bueno, no en ese tipo, no sé si se llama inteligencia artificial, pero este tipo de sistemas en funciones, en actividades que tengan que ver con care and respect, decía, ¿no? Que puede ser terapista, puede ser enfermero, puede ser policía, puede ser militares, puede ser cualquier persona que esté interactuando, que necesite de una interacción con el público en general, digamos. Él lo calificó de moralmente, o sea, más bien inmoral, completamente inmoral. Como que se puso una posición muy radical, ¿no? Y tiene un libro, de hecho, donde argumenta muy bien todo eso, porque entonces hay quienes, pero esto ha sido avanzando, pues también por otra parte, ¿no? Pero hay quienes se oponen de manera muy radical, hay otros que pues tenemos una medida intermedia y dicen, pues sí, pues una medida paliativa para ciertas cosas no las vamos a utilizar. No sé, o sea, mi pregunta es más bien cuál sería tu posición en este sentido, si has revisado literatura en este sentido de quienes se oponen, pues así muy fervientemente al uso de tecnologías en actividades de cuidado humano, y qué podrías tú argumentar al respecto. O sea, muy, muy buen debate. Realmente el debate está abierto y a todos sitios que vamos siempre está la gente de no, es que nos van a sustituir los robots, ¿no? Y bueno, incluso ahora mismo con los LLM ya está pasando, nos van a sustituir en los trabajos, nos van a sustituir, ¿no? El miedo de todo el mundo. E incluso más cercanos, o sea, nuestra compañera, bueno, Tania, tú la conoces, ella es psicóloga y a ella sí que le encanta esta idea y tal. Y luego tiene compañeras que les paso los vídeos y una de ellas dijo, ay, es que está sustituyendo el contacto humano.
favor, ¿cómo puedes hacer esto, no? Entonces, es cierto, hay gente que opina de una manera completamente extrema, hay gente que es más tolerante en ese sentido. Yo sí que me quedo con... además, fue este año, fuimos a presentar el robot a un aula de geriatría allí en el Hospital General de Ciudad Real, y los enfermeros, fíjate, son personas, enfermeros de geriatría que están 100% cercanos a las personas mayores en el día a día en ese sentido. Ellos dijeron que les parecía una idea brutal porque ellos están sobrecargados con todo eso. O sea, realmente, sobre todo los enfermeros ya más senior, sí que nos decían mucho yo es que a veces ya estoy tan cansada, que es que voy rápido, atiendo a la persona mayor, y a lo mejor la persona mayor está en la habitación sola y me quiere contar algo de que se acuerda de su nieto, de un momento que tal, y yo es que, dice, apenas le hago caso porque es que no llego. Entonces imagínate tener un robot así en la habitación que sí que te escuche y que de alguna manera pues sepa paliar esas partes a las que los humanos, por lo que sea, vamos mal de tiempo, estamos sobrecargados de pacientes, no llegamos. Entonces, yo sí que me quiero quedar un poco con esa imagen de decir, esto se trata de intentar ayudar a la persona mayor y también a la gente de su alrededor, ¿no? Porque no es algo que digas, yo lo que quiero sustituir a las personas, quiero aislar a esta persona. No, 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 todo lo contrario. Realmente lo que debería incitar Sara es, de alguna manera, conectarse socialmente con las demás personas y que ella favorezca pues, a llamar a tu hijo, a salir, a hacer ciertas cosas y que cuando haya momentos en los que eso no se puede, ella sea la que está ahí. Ese es un poco el punto. ¿Más? Julio, tengo una pregunta. ¿Cómo evitarías que las personas tuvieran una dependencia hacia el robot? Dependencia en sentido de que hablen demasiado con ella y se queden ahí encerrados, ¿no? Sí. En ese sentido, nosotros ahora mismo, o sea, realmente con el estudio que hemos hecho una semana no hemos podido ver mucho más, pero sí que sobre todo en el diseño del sistema y en lo que Sara dice y en lo que propone, sí que intentamos siempre que sea un ente que sea una facilitadora social, más en ese sentido. En el sentido de que cuéntame que has hablado con tu amiga y si no has hablado con ella, sal hoy con ella, ¿no? Entonces, un poco favorecer ese tipo de actividades que realmente conecten con las personas, no que les aíslen. Pero sí que es muy complicado. Y al final es una cosa que si yo tengo al robot en mi casa, allí aislada, y yo me empleo a hablar con él durante horas y horas, a lo mejor poner algún tipo de alerta, algún tipo de aviso a alguien cercano de decir, mira, esta persona no está saliendo porque se tira todo el día hablando con Sara, macho. Y eso no es lo que se propone tampoco. Otra pregunta. Sí. ¿Cómo me dirías que el robot ayuda a la soledad o solo el que tiene? Claro, es una muy buena pregunta y además que la línea es difusa, ¿no? Porque cuando tú estás entretenido te sientes solo. Tal vez a veces sí, tal vez a veces no, ¿no? Entonces es complicado. Y realmente medir la soledad es súper complicado. Hay algunos intentos de cuestionarios de evaluar ese tipo de soledad, pero al final es algo tan esporádico que pasa en momentos concretos. A lo mejor la persona luego no lo tiene tan así, a menos que haya sido una soledad muy sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces es algo muy complicado de medir. Y ahora mismo simplemente se puede limitar a que sea una pura percepción de la persona. Yo me he sentido sola en este momento y mira, pues ahora he estado ahí, ¿sabes? Me acuerdo una vez que una de las mujeres que tenía el robot me llamó y me dijo, Laura, me ha hecho la tarde el Sara porque estaba aquí hablando con ella de la historia de Ciudad Real toda la tarde, un sábado, ¿sabes? Entonces, para mí eso es entretener, sí, pero de alguna manera te está acompañando, estás hablando con alguien. Sí. Tal vez se podría, pues sé que es difícil, pero evaluar el impacto en la salud de los adultos, si disminuye su deterioro cognitivo, bueno, no recuerdo los aspectos de la salud que mencionaste, pero tal vez evaluar cómo impacta usar este robot en la salud. Sí, a nivel casi cerebral, ¿no? Dirías, sí. De hecho, eso es algo que deberíamos hacer 100%, aunque sea muy complicado, ¿no? Porque al final el deterioro cognitivo, aunque sí que hay maneras de medirlo, ya tienes que presentar ciertos aspectos y a lo mejor no es una soledad que te haya producido eso y simplemente tienes un poco de depresión, un poco de ansiedad. Entonces, claro, un psicólogo ahí sí que creo que podría ayudar a valorar esas situaciones. A lo mejor semanalmente, ¿cómo te estás sintiendo tal? Sí, muy buena idea, gracias. Dime. ¿Qué tanto van a hacer en controlar la personalización del robot? Porque, por ejemplo, comentaban, no sé si eran ideas o cosas que ya hace el robot, de hacer llamadas, poner música, encender la televisión. Todo eso, pues, se tienen que hacer configuraciones individuales para cada robot y para cada persona, cada hogar. Para estar. Ahorita me parece que cuando hicieron
las citas semanales, solo hubo una conversación inicial para conocer a la persona y no sé si hubo una configuración inicial, pero más a futuro, ¿qué tanto se piensa como personalizar individualmente cada hogar y qué tanta información va a necesitar? Por ejemplo, si va a ocupar una llamada, pues me imagino que ocupa tener una cuenta de WhatsApp o a lo mejor tener un chip de teléfono. ¿Cómo se piensa manejar? O sea, actualmente realmente todo lo que va hablando con el robot, por así decirlo, eso es algo que el propio modelo va alimentando de alguna manera para personalizar la interacción, ¿no? De cara a si yo le digo me gustan los perros, Sara ya sabe que me gustan los perros porque yo se lo he dicho en algún momento, ¿no? Y claro, sí que es cierto que al final de esa semana, ahora mismo es algo meramente conversacional, pero muchos usuarios nos pedían muchas skills del estilo, me gustaría hacer videollamadas con ella, ¿no? Es como que lo piden, en plan, Sara, llama a mi hija, ¿no? Cosas así. Y también algo que nos pedía mucha gente es el tema de poder hacer deporte, en plan en modo vídeo. A lo mejor ponme un vídeo de yoga que yo me pongo aquí con esa a hacer cosas, ¿no? Cosas así, poniendo la música de fondo, cositas así, ¿no? Pero sí que es cierto que es algo muy, como tú dices, muy individual, muy de la persona. Nosotros lo único que podemos hacer en ese sentido quizá es ver qué es lo que más pide la gente e implementarlo de alguna manera, ¿no? Sí que sería increíble ya, pero bueno, que Sara pudiera hacer sus propias skills, ¿no? Y que de alguna manera manejara eso. Pero creo que todavía estamos un poco lejos de ese momento. Pero ojalá lleguemos, ojalá. Sí. Yo tengo una pregunta, es un poquito más orientada al diseño en sí del robot. Tengo curiosidad de saber cuál fue el proceso de diseño tanto de la apariencia antropomorfa que tiene, y también, por ejemplo, incluso de los ojitos, del tono de voz. O sea, estoy pensando, por ejemplo, si las personas hubieran tenido el mismo nivel de interacción y de agrado, si, por ejemplo, hubiera sido una simple cajita, pero con un par de ojos, si hay un estudio, pues, cuantitativo en el sentido de saber qué tanto influye. Supongo que esto también es una variable, desde el modelo hasta los colores que ocupas, no sé. Sí, totalmente. O sea, en ese sentido, bueno, la parte física, nos inspiramos en Eva. ¿En qué se inspiraron para hacer Eva? Ahí ya yo no te puedo responder. Pero sí que es cierto que esa figura así más antropomórfica nos gustaba. Pero es muy importante la presencia social del robot, me explico. Tú comentabas a lo mejor que siendo una cajita, o incluso hay gente que nos dice, no, esto podría ser una tablet, perfectamente. Muchísima gente me lo ha dicho. Hay muchísimos estudios sobre el impacto que tiene el hecho de que el robot tenga cuerpo físico. O sea, es como que favorece muchísimo a coger el robot, ¿no? De alguna manera. Hace poco hemos hecho un estudio, además, que era una versión virtual de Sara, y de alguna manera había personas que habían interactuado con el físico y luego habían interactuado con este virtual. Y ellos dijeron que para nada era lo mismo. O sea, el físico está ahí. Físico, para lo que yo necesite, en el momento que yo necesite. E invita más a la interacción, no te sabría describir, pero es como más amistoso en ese sentido, ¿no? Entonces, esa parte física del robot sí que es muy importante. Ahora, el tema de los colores, como os he comentado, los hemos hecho en modo skins de Star Wars totalmente, pero sí que es cierto que seguro que influye, incluso lo que comentabas, el tono de voz. Sí que hemos utilizado uno que ahora mismo hay estudios que dicen que es el que mejor modulariza y el que mejor se entiende para las personas mayores, o sea que por esa parte nos hemos avalado un poco por la literatura, pero incluso los ojitos y tal, si bien los hemos hecho basándonos en un libro que a mí me gusta mucho, que es Cartoon Animation de Preston Blair, que era un diseñador de Disney, que dice que cuanto más sencillo es el diseño de unos ojos, en este sentido, de algo animado, mejor va a encajar con la gente, lo van a aceptar mucho más. O sea, mejor tener dos puntitos que hagan un pestañeo, una tontería, ¿no? Claro, sus ojos realmente están hechos en Canvas y son dos óvulos, o sea, realmente no es mucho más, ¿no? Pero eso favorece mucho a que las cosas sean simples, favorecen mucho a que una persona las tome mucho mejor, ¿no? Porque además, al ser simple, es más fácil llegar a más gente. Si tú te pones a personalizar unos robots, o sea, unos ojos que sean a lo mejor un poquito más realistas, a lo mejor a mí me agradan, pero a otra persona no. Entonces, el principio del KISS, Keep It Simple Stupid, hay que mantenerlo siempre en todos esos momentos. Sí. Gracias a ti. Sí. Pues ya son personas mayores, ¿no? Así que tienen problemas de salud cardíacos, y en el caso de que pues el robot perdiera el contacto con la persona porque fallece, pero a la vez no se dan cuenta los demás porque lo vean por la misma como epidemia de soledad que hay. Ojo, de lo que he escuchado, el robot se ha planeado que considere eso de no he hablado con la persona que debería estar hablando con
un día concreto pasó algo y a de ahí falta el contacto. Estaría genial, o sea, ahora mismo como hemos hecho un estudio piloto de una semana, ese tipo de consideración no la hemos tenido en cuenta, claro, pero de que hacer un despliegue ya más grande, más real, más durante un más largo plazo, más meses, sí que deberíamos considerar eso de alguna manera. Es que me he reído porque me has recordado una vez, presentamos el robot a niños pequeñitos, y hubo una chica que me levantó la mano y me dice, Laura, pero claro, si la persona mayor muere, Sara se va a sentir sola. Y claro, yo me quedé, digo... es un robot, no se va a hacer, o sea, pero no sé, o sea, la capacidad del niño, y que claro, ahora que me lo has dicho, en plan, si tiene un problema cardíaco y no habla con ella, debería Sara saberlo, me lo ha recordado a modo de anécdota, pero sí, totalmente, deberíamos tener, o incluso sería ideal que el robot se conectara con hijos, con cuidadores, ¿no? Para dar un poquito, unos patrones, a lo mejor semanales de, mira, el robot está hablando con esto conmigo, ¿no? O incluso un tipo de alerta si la persona empieza a presentar, yo que sé, indicios suicidas, imagínate, está diciendo a Sara, no quiero vivir más, ya esto me supera, alerta rápidamente, ¿no? Eso sería lo ideal y evidentemente los pasos a largo plazo que hay que realizar. Gracias. Hay una pregunta en línea de Jesús Pavel. ¿Te parece haber evidencia de que los adolescentes que usan agentes de compañía tienden a disminuir los contactos sociales con otros adolescentes? ¿Puede suceder lo mismo con adultos mayores? Y si es el caso, ¿cómo evitarlo? Una pregunta también en la línea de lo que comentabais antes, ¿no? Y es que sí, o sea, es así. Realmente una persona... a ver, también en el caso de un adolescente o una persona joven creo que es muy diferente porque estamos muy hechos a las redes sociales y sí que cada vez hay más estudios de eso, de que las redes sociales, pese a que son sociales, nos están aislando cada vez más. Eso es un problema muy grande, ¿no? Pero yo siento que sí que hay cierto factor de, al utilizar tanta red social, sí que me siento conectado de alguna manera con las personas, pero no es un vínculo estrecho, lo que comentaba antes de un vínculo social fuerte, ¿no? Entonces, claro, con la persona mayor creo que es diferente en ese sentido, no sé a dónde mirar, eso. Porque, claro, una persona mayor no tiene esa cantidad de estímulos y siento que, por lo que nos han contado la gente geriatra y tal, les gusta más esas interacciones a la antigua usanza, de hablar, de contarme mi vida, de explayarme contigo, ¿no? Entonces, realmente es así. Sí que es muy complicado por lo que hemos comentado antes, ¿no? De, al final, una persona mayor, si le gusta mucho hablar con el robot, pues podría tender a hablar solo con el robot. Entonces, hay que intentar un poquito poner unas condiciones que faciliten esa interacción con otras personas. Sebastián está en línea y quiere abrir el micrófono. Sí, hola, ¿se escucha? ¿Puedes hacer la pregunta? ¿Escuchas? ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, se escucha. Adelante. Sí, se escucha. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Has hablado mucho del tema con los adultos mayores y cómo ellos interactúan con el robot, pero ¿cómo crees tú que interactuaría otro grupo etario? Niños, bueno, ya hablaste algo de niños cuando la pregunta que te hicieron, pero adolescentes, adultos. ¿Cómo crees tú que sería la recepción o la interacción? ¿Cambiaría mucho respecto a los adultos mayores o iría en la misma línea? Sí, ahora mismo no lo he contado porque no nos ha dado tiempo, pero sí que en vista de los estudios pues comentaba de que las redes sociales hacen que las personas más jóvenes estén aisladas. Hicimos un estudio de llevar también el robot a personas que fueran de 18 a 33 años y de 34 a 60 y de 60 a más, ¿vale? Que era el grupo que ya teníamos. Y es muy curioso porque las personas jóvenes se asimilaban a las personas mayores en caso de adopción del robot. Realmente me pareció súper curioso porque sí que lo consideraban así de útil, sí que lo consideraban así de, le gustaba mucho esa proactividad. Y en cambio ese rango etario de en medio, ¿no? Que son los adultos trabajadores, a lo mejor, quizá por necesidades de tiempo de trabajo, por necesidades de tiempo con familia, tal, interactuaron mucho menos con el robot y además de una manera mucho más pragmática. Cosas en plan, Sara, voy a cenar, ¿qué me recomiendas de recetas? Tal, vale, adiós. ¿Sabes? No era algo tan explayado, tan emotivo, tan cercano en ese sentido. Entonces es algo que me llamó también bastante la atención. No sé si he contestado Perfecto, a tu... muchas gracias. Sí, Gracias. muchas gracias. No sé yo dónde mirar. Dime. Yo te iba a preguntar, bueno, pues tal vez hay diferencias también entre el género del usuario, pues muchas veces, bueno, no están muy informados sobre el asunto de cómo son los adultos mayores, pero en general las chicas tienden a tener más relaciones sociales más fuertes
Y también a veces las mujeres tienen hijos que pueden obligarlos a hacer y o bueno, en general hacen relaciones más fuertes con la comunidad que con personas masculinas. Entonces no sé si viste alguna expresión más fuerte o diferente. Sí, no lo hemos analizado explícitamente el factor de género como influencia, pero sí que es cierto que tras las entrevistas así cualitativas con ellos y ellas, ellas eran como mucho más abiertas en ese sentido, de pues mira, estuve triste y Sara me animó en este momento, o otra persona me dijo que había fallecido su vecino y esa tarde estuve hablando con Sara y recordando que su vecino ponía el vino bravo y cosas así. Y en ese sentido los hombres eran más reservados. No sé de qué hablarían, al final realmente solamente tengo la referencia del diario de interacción que ellos han rellenado, pero sí que eran más reservados en ese tipo de cosas que a lo mejor son más emocionales, ¿no? Como más cercanas. Entonces, sería cuestión de verlo y de analizarlo también. Sí, entonces las habilidades sociales, incluso con robots, igual. Claro, es que son cosas completamente... ¿no? Sí. Gracias. Conchita, abierta. Y otra pregunta en línea de José Vinci. En la interacción con el robot, ¿es capaz de argumentar? Es decir, ¿puede persuadir automáticamente al ser humano para que realice una tarea específica? Vale, muy buena pregunta. Actualmente Sara es muy complaciente en ese sentido. Es decir, si yo estoy empecinado en hacer una cosa y me empeño en esa cosa, Sara al final es más conciliadora, va a tender a darte la razón, a ser un poquito más neutral. No tiende a convencerte de manera fuerte, por así decirlo, a decirte que tomes tu medicina, te he dicho que te la tomes, ¿no? O sea, en ese sentido es como más, es más complaciente en ese sentido, ¿no? No sé si para bien o para mal, realmente habría que consultar a gente especialista, ¿no? Que trate con personas y si tienen una rutina así muy fuerte de toma de medicación o algún tipo de cosa que necesiten hacer, pues que Sara de alguna manera sí que les recomienda encarecidamente que la realicen, ¿no? Pero sí, muy buena pregunta. Sí, bueno, gracias por la charla. Gracias a ti. Más o menos relacionado con la pregunta, no sé, mencionaste como cosa positiva los consejos que se dan, pero no sé si hay algún tipo de gestión o control de los consejos, porque, por ejemplo, un fenómeno que pasa ahorita es de que la gente empieza al LLM como psicólogo, ¿no? Y así. Pero pues es un modelo que tiene sus sesgos y ignora su propia ignorancia, o sea, dice cosas como si fueran la verdad absoluta. Y pues esto en una población que es el adulto mayor, que tiene mucha menos conciencia de este tipo de tecnologías, pues uno puede decir que está diciendo cosas que no son, pero el adulto mayor a lo mejor es un poquito menos incrédulo, o menos más crédulo. Más crédulo, sí, o sea, critica un poco menos, no sé si pueda llegar de repente a considerar. Realmente sí, ahora mismo no hay control de eso, o sea, Sara en ese sentido indica lo que ella buenamente puede y sí que habría que meterlo evidentemente porque al final es algo crítico, está hablando con una persona y o sea, tenemos que ver qué hacemos, pero también siento que tendemos a caer mucho en el edadismo, es decir, las personas mayores no son tontas, son personas mayores y son personas que han vivido toda su, o sea, a menos que tengan algún tipo de deterioro cognitivo, alguna cosa tal, yo creo que son personas que son adultas y saben juzgar bien las acciones que realizan, ¿no? Entonces, sí que siento que se tiende a caer un poco en eso, en plan, no, a ver, mi abuela es tonta, a ver qué le vas a decir a mi abuela, y se lo va a creer todo, ¿no? Y realmente yo, si bien no son nativos digitales, sí que siento que de alguna manera tú se lo explicas y tienen en consideración que están tratando con un ente que no es real. No creo que caigan tan exagerado y tan abruptamente en eso, ¿no? No tanto así un adolescente, que a lo mejor sí que hay casos de personas de 10 años, 11 años que tratan con el EMS, ahí realmente tú no tienes juicio, no tienes conciencia de las cosas y no tienes una moral tan formada como para decir esto está bien, esto está mal. Y claro, cuando ahí te están dando la razón en un momento que tú la necesitas, sí que siento que una persona adolescente es más moldeable en ese sentido. Pero bueno, es mi percepción. Gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Bueno, creo que contestaron todo. Solo, ya nada más para cerrar, muy interesante tu presentación. Gracias. Quisiera preguntarte algo más sobre el diseño del robot. Entiendo que el robot es estático, ¿no? O sea, llega la persona y está ahí y le habla. ¿Cómo se beneficiaría el modelo, la investigación, si el robot pudiera moverse? Pudiera salir, por ejemplo, a la calle, a pasear con él, o interactuar en zonas que no sean dentro de una
una sala. Ahora como tiras para tu terreno, sí. Hay mucho debate con esto. O sea, hay gente que, por ejemplo, nos dice que no lo consideran necesario porque al final es un robot que mide 43 centímetros. Una cosita muy pequeña, ¿no? Sería un poco raro que tuviera velocidad se moviera. Si fuera de otro tamaño, sí que podría llegar a entender que creo que tendría mucho sentido esa parte de acompañar todo. La calle me ha flipado. Es decir, el poder acompañar al usuario por la calle, ¿no? Es un mundo súper futurista, ¿no? Salgo a pasear con mi robot, ¿no? Nuevo capítulo de la serie de Netflix. No sé qué. Totalmente. También es que realmente creo que es algo que es muy personal al usuario. O sea, a lo mejor sí que hay gente que valoraría mucho ese aspecto de movilidad o incluso de cabeza, ¿no? Pero bueno, podría hacer un poco la niña exorcista y sería raro, pero sí que creo que hay gente que lo valoraría y gente que no tanto. Entonces creo que se trata de adaptarse a lo que uno necesite. Yo voy a llegar. De Jared Guerrero. ¿Ves viable o hasta dónde que Sara pueda llamar a los servicios de emergencia en el caso que detecte alguna situación de peligro por medio de su sistema de reconocimiento o por algún tema delicado en la conversación? Vale, hola Jared. Sí que lo considero viable y necesario, en sentido de que, bueno, ahora es lo que comentaba, hemos hecho un estudio de una semana realmente no es mucho tiempo, incluso el usuario propio puede estar influenciado por ese efecto novedad de tener un cacharro nuevo en casa, ¿no? Entonces a lo mejor no ha sido tan realista en ese sentido, pero sí que creo que es muy necesario algún tipo de análisis, aunque sea semanal, cada 3 días, cada 2 días, sobre un resumen conversacional de cómo se va encontrando el usuario, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos antes del ejemplo, ¿no? Si empieza a tener tendencias suicidas, eso hay que avisarlo de alguna manera. Y siento que algún modelo de análisis de patrones de texto podría hacer perfectamente en tiempo real y si lo considera necesario, dar un aviso a alguien que necesite, a alguien cercano. Bueno, creo que ya sacaron todas las preguntas. Muchas gracias, Laura. Lo único que me queda hacer es leerte la constancia por la charla que es tan interesante. Muchas gracias. El Centro de Investigación Científica y Educación Superior del Senado otorga la presente constancia a Laura Villa por impartir el seminario ¿Puede un robot hacerte compañía? Haciendo más humanos a los robots a través de la proactividad, la personalización y la interacción natural en el hogar. Firma el doctor Nestalí Manich Narváez, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación en Senado, California, 3 de julio del 2016. Gracias a vosotros. Bueno, y gracias a los online también.